Los periodistas. Muy buenos días, saludo a don Miguel Quiñones Vila, como Muy todos buenos los días. miércoles en el programa de los periodistas, y como invitado tenemos hoy al doctor Octavio Flores Hidalgo, quien nos hace el favor de participar cuando tenemos algún tema relacionado con el urbanismo, con la ciudad, los temas de ciudad, de modificaciones, de tendencias. Acudimos a él. Es un especialista y siempre muy dispuesto a darnos sus opiniones, y además gracias a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que nos facilita el acercamiento con el doctor Flores Hidalgo. Bueno, feliz año. No nos hayamos visto, doctor, pero bueno, pues todavía estamos en tiempos de desear feliz año. Puse dos temas. Van a salir más seguramente, pero puse dos de entrada: el de la ciclovía, el anuncio del desmantelamiento de la ciclovía que está a mis espaldas, la de la hermano Cerdán, que costó una burrada de dinero y que hay algunos críticos que dicen que no se debe desmantelar, que es más caro desmantelar y llevarse las piezas para otra parte para construir escuelas o no sé qué, reciclaje. Otros dicen que lo que necesita es darle mantenimiento. Algunos más dicen que fue mal planeada, se tiraron muchos árboles, derribaron muchos árboles. Algunos otros señalan que las ciclovías sí son necesarias, son buenas, en otras partes del mundo han funcionado, pero que deben de ser a ras de piso y no elevadas, que es insegura, que no tiene salidas, que han asaltado gente, que les roban la bicicleta y el celular y no hay vigilancia. Muchas cosas. El asunto está en que es un bien de la ciudad, es un bien que fue construido con dinero de los impuestos y que de pronto pues es inservible, quizá porque no le han dado el mantenimiento o no se han corregido los defectos que pudiera tener la obra. Ese es un tema. La movilidad a través de las bicicletas. Ahora están de moda los scooters, estos eléctricos que están pegando tremendo en todo el mundo. En Puebla ya vi varios. Y el otro tema, el uso de la expenitenciaría del edificio de San Javier en la Reforma entre la 13 y la 15 Sur y entre la Reforma y la 3 Poniente. La expenitenciaría de la ciudad ha sido archivo, ha sido oficinas de turismo y oficinas de no sé qué otra cosa. Bomberos. Bomberos fue en la esquina nada más, no la penitenciaría como tal, sino solamente la parte que daba de la iglesia de San Javier, hace muchos años, muchos años. Pero el edificio en sí, que cuando lo desmantelaron, cuando hicieron el cerezo, pues no sabían qué hacer con una estructura tan grande. Me imagino que habrá existido algún gobernador que se dejó guiar por algún horóscopo, por algún gurú que le ha de haber dicho, pues hay que hacer lo mismo que con la Plaza de Toros de Puebla, ¿se acuerdan? Sí, que la desmantelaron, la tiraron, hicieron blanco, y hoy día es Chedraui, y bueno, se acabó la tradición de la fiesta taurina y una de las mejores plazas de toros de la República Mexicana. Es correcto. El edificio de San Javier tiene características arquitectónicas únicas en su género, únicas. El estilo de su arquitectura es digno de conservarse. Está dentro de la zona de monumentos. Y se les acaba de ocurrir a las autoridades federales, en coordinación con las estatales, destinar el edificio
a la sede de la Secretaría de Educación Pública, una promesa que hicieron hace 3 años, que hizo el presidente López Obrador, de descentralizar algunas dependencias. Y a Puebla le encargaron que buscara el señor Esteban Moctezuma, que en aquella época era el secretario, que buscara dónde instalar la SEP. Se vino la pandemia y entonces pues ya no avanzaron. Algunos decían que por Ciudad Modelo, otros decían que no, que mejor por aquí, por la zona de pues, Atlisco, otros que en las Cholulas, pero que en la ciudad no, el conflicto. Yo no sé el movimiento que tenga la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, no me acuerdo, la verdad, pero pues son oficinas, son direcciones, movimiento de gente, líderes sindicales, plantones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya leí por ahí algunas críticas, entre otras, Nicolás López Tamayo, que también es un especialista en urbanismo, que dice Nicolás que es una tontería, que se debe de estudiar muy bien el uso del suelo, el impacto que va a tener el instalar una dependencia, cuánta gente va a estar trabajando y el calentamiento, dice él, de la ciudad en función del tráfico que se generará de los vehículos que tengan que ir a llevar gente, a sacar gente de las oficinas. Se hizo un estudio de los estacionamientos que hay en los alrededores, el que está enfrente le caben 70 vehículos, el que está a 2 calles en lo que se conoce como el ¿mercado de qué? Sabores, De sabores. Sabores, que no sé si hay alguien que haya entrado, pero bueno, ahí hay un estacionamiento que ese también puede servir. Ya algunos empezaron a ver algunas bodegas por ahí cerca, ya algunos dicen, con razón tiraron la casa fulana y la casa sutana, esquinas muy grandes, etcétera, a lo mejor ahí se van a hacer. Y todo esto es un impacto que viene a transformar una zona, que les voy a poner por aquí unas fotos, pero vienen a transformar pues un espacio que en el pasado era una especie de área verde, digo en el pasado porque ya ahora es otra cosa, de cuando yo era niño, que en el Paseo Bravo estaba el, el zoológico, ustedes ni se acuerdan de eso, ni lo habrán visto, yo creo. Este es el edificio en términos de dimensión de todo el edificio. En los alrededores, pues hay casas, hay un edificio que se ve ahí al fondo. Ese es el edificio, pero hay el Paseo Bravo, que es una extensión bastante grande. Y bueno, pues no sé. Son los temas que les pongo ahí como experimento de esta mañana. Doctor, ¿cómo ves? No, pues son temas que de alguna manera nos hacen reflexionar en muchos ámbitos, ¿no? La condición de la movilidad es una situación que pareciera que todavía estamos en experimentación. Entendemos que este tipo de estructuras tenían un propósito muy, muy de la época de Moreno Valle, ¿no? Con unas intenciones específicas y que en su momento se comentaron que eran edificaciones o construcciones más que nada recreativas y de imagen que realmente solucionar un problema de movilidad. Es un trabajo que se hizo, es interesante, es profeso para estas condiciones, que se intentó generar un criterio reversible. La reversibilidad de esa construcción será del 30%, ¿no? O sea, lo que se pueda reciclar. Realmente es muy difícil reciclar una estructura de esas condiciones y más que nada el impacto ya realizado, bueno, desde antes a la fecha, sería muy conveniente demostrar y mostrar la evaluación tanto de los impactos como del costo-beneficio hasta el momento de esta infraestructura. Y cómo una nueva propuesta nos daría otra forma de ver el planteamiento de la movilidad. Entonces hay que ponerlos en puesta en valor. Creo que las tomas de decisiones en función de demoler, de cambiar
y de modificar esta estructura, nos habla de un cierto nivel de inmadurez si no se presentan datos, condiciones y razones claras del costo-beneficio, porque ya nos impactó en el bolsillo, como bien decías, Jesús, y creo que eso es muy delicado, ¿no? O sea, eso es muy delicado porque de alguna manera eso impacta en la deuda de nuestro Estado, ¿no? Entonces, creo que hay que tener como muy clara las condiciones de transformación del lugar y de humanizar el espacio. Si bien es cierto, es un lugar poco, que se usa poco, porque es más recreativo que de articulación, pues, quien usa las bicis, ¿no? Nuestros albañiles, nuestros tamaleros, nuestros, ¿no? Alguna que otra persona que se desplace a cortas distancias para poder relacionarse, pues lo hacen por debajo, no lo hacen arriba. Arriba lo hacen, pues los que hacen cuestiones más que nada de tipo recreativo. Incluso hay gente que sube a correr, etcétera, etcétera. Estas rutas de ciclismo, pues yo no sé hasta qué punto exista un aforo claro de cómo se comporta y las condiciones y gastos de mantenimiento que se han ejercido o que se tendrán que ejercer, si es que se mantiene. Pero mientras esos datos y esa claridad no se dé, siempre va a ser cuestionable y poco confiable esas tomas de decisiones que parecían más como de capricho o más de un planteamiento de sello personal. Entonces hay que tener cuidado con eso para que nosotros como ciudadanos tengamos respaldados por especialistas las razones, motivos, datos, expedientes concretos de cómo sea. No sé hasta qué punto existen esas evaluaciones realmente, ¿no? Y eso es delicado. No se sabe, no se conoce el criterio usado ni para construirla ni para desbaratarla. Así es. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Qué dice el pueblo bueno y sabio? El pueblo bueno y sabio no la usa, ni la usará, No. pero sí, de entrada, el que sea altura se me hace un esperpento, o sea, ocupa el mismo espacio arriba que abajo. Entonces no veo cuál es la finalidad de que se haya construido la altura que se construyó. Yo creo que no se debería de quitar porque ya está hecho. Y si ya está hecho, lo que hay que hacer es tratar de conservarlo. No le veo el chiste a demoler una obra que además de que nos costó mucho dinero, poco a poco yo creo que se va a ir utilizando. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad, no con nosotros, pero sí con los jóvenes. Cada día utilizan más la bicicleta y yo creo que a futuro puede tener un buen uso. Entonces no veo la finalidad de destruirla. Esa es mi opinión de momento. A lo mejor hay argumentos técnicos, por ejemplo, que afea la entrada de la ciudad. Pues la verdad es que se me hace una tontería. O sea, esos son argumentos tan tontos como lo de Mientras los esté bien ventiladores. pintada, mientras no se le vea el óxido, quizá no se vea mal. Pero voy un poquito más a la historia. Las primeras ciclovías se hicieron en el gobierno de Blanca Alcalá. El hijo del arquitecto, que fue presidente del Colegio de Arquitectos, uy, Dios mío. Bueno, su hijo presentó una tesis que ganó un premio sobre las ciclovías, la propuesta para la movilidad de los poblanos, y arrancaba el proyecto sobre la 31 Oriente y la 24 Sur, pretendiendo generar un crecimiento hacia Ciudad Universitaria. Terminaba la primera etapa en el Boulevard 5 de Mayo, se construiría después del Boulevard 5 de Mayo por encima de lo que es el Parque Juárez y llegar, no sé si por el Boulevard o por la 43 o por alguna de estas calles, llegar hasta Angelópolis. Y en Angelópolis construir el otro tramo.
Y luego del Angelópolis, bueno, otra que iba de la 31 y la 4 Sur, que la inauguró Tony Gali junto con Rafael Moreno Valle cuando era presidente municipal Tony, hicieron otra ciclovía, esa no es elevada, esa es a nivel tierra, que iba hasta el Carolino y se daba vuelta en la 7 Oriente, donde están los sapos, subía, todavía está esa, hasta la 5 Sur, y en la 5 Sur se daba vuelta y se iba hasta la 18 Poniente, donde está el Mercado 5 de Mayo, y tenía una bajada en la 4 Poniente, que a la fecha todavía está, que llega hasta el barrio del Artista. Ese era el proyecto más o menos del que me acuerdo se informó en diferentes etapas, en diferentes administraciones municipales, se fue construyendo. Y la Desde verdad, la 14 Sur. El de y la el 14 Sur. ajá, ándale, también. Y el de la 14 Sur. ¿Cuál funciona? Yo no veo, bueno, hicieron otro después del Zócalo, toda la 2 Sur hasta la 31. Yo no veo, yo vivo en la 2 Sur, yo no veo uso de la ciclovía. Para mí que fueron mal planeadas, no respondieron a una necesidad real de la ciudad, sino a una moda de un presupuesto internacional que obligaba y decía a los gobiernos de las ciudades seleccionadas en un programa, no me acuerdo cómo se llama, que había que darle espacio a la bicicleta. Y hoy estamos pagando todo esto. Fíjate que esto que señalas, es muy interesante. Hemos caído en estas condiciones de moda. ¿Realmente sabemos convivir con la bicicleta? ¿Sabemos convivir con los scooters? ¿Sabemos convivir con el peatón? Nada más y ahí tenemos el con pavimento para peatón. las bicicletas adecuado, el reglamento. Pues, agarremos una bicicleta de montaña y no pasa nada, ¿no? Pero, o de turismeras, ¿no? Como las conocemos. La cuestión es la siguiente, o sea, ¿realmente estamos conscientes del usuario en el espacio público primigenio que es la calle? ¿Respetamos al peatón? ¿Están muy bien nuestras banquetas? ¿Están bien articulados los accesos de los estacionamientos? ¿O privilegiamos al vehículo? Toda la infraestructura que le gastamos en nuestro territorio está dirigido al vehículo. Y entonces esos son los que determinan en la forma como se usa el espacio. Son muy pocos los privilegiados a esa inversión pública. Realmente no respetaron ni a peatones, ciclistas, ni scooters, ni las motos. O sea, bueno, ahí partimos de que no tenemos cultura vial. No, definitivamente. Y al no tener cultura vial, pues no hay forma de respetar ni a las... el otro gran problema, las motos de repartidor. Claro. Las motos de repartidor son el diablo en persona, o sea, ya no sabes en qué momento te vas a llevar a uno por delante, porque además son kamikazes. Sí, claro. No les importa. Entonces, esta situación es la que nos pone a deletrear el tema. Hay algunas que no tienen ningún uso. La que va por la 2 Sur, la verdad es que está destruida. Totalmente. Ahí adelante de la casa de Jesús Manuel, esa está destruida, esa no tiene ningún uso práctico. La de la 14 más o menos se conserva y yo creo que los estudiantes, los que van en bicicleta, sí le dan cierta utilidad. Las demás, la que está sobre Atlixcayot, hombre, como no sea turistear el domingo, no veo a nadie que la use. La que viene del Parque del Arte, tampoco, salvo que sea fin de semana. Entonces, se hizo una infraestructura enorme, costosísima, que por lo menos en el corto plazo no tiene utilidad. Correcto. Creo que Miguel tocó un tema muy importante. O sea, ¿cómo hacemos? Porque además es muy reciente todo este proceso de las ciclovías, es muy joven, esta idea de moda, de internacionalizar y de pasar en los números como una ciudad que tiene una infraestructura o una intención de infraestructura ciclista y ser reconocidos por
una intención de sostenibilidad, por los modos alternativos de movilidad y que se pueden dar en la ciudad, es qué se está haciendo de gestión y de trabajo con la gente para que eso funcione en el tiempo y no se abandone. Y cómo estamos generando la señalización adecuada, cómo estamos promoviendo actividades, cómo estamos generando apoyos al respecto. En varios lugares e instituciones te bonifican algo por llegar en bici y no usar estacionamiento. Entonces te dan apoyo. Entonces, claro, Puebla es una ciudad súper expandida, extensa. Tiene un problema de ser demasiado horizontal. Y donde no es horizontal, es un problema de accesibilidad peatonal, ¿no? Por los edificios y las grandes vialidades, es muy complicado. Entonces, las distancias son muy grandes como para que en la cotidianidad te muevas en bici. Esa es una realidad. Yo escuché cuando se propusieron estos asuntos de las ciclovías, escuchaba yo, es que en Sevilla funciona. Y sí, efectivamente, en Sevilla es una ciudad plana. Sevilla es una ciudad con pavimentos de primer mundo. Claro. Es una ciudad en sus avenidas externas a la zona de Triana, de los barrios antiguos, y esto amplias, y tiene muchas áreas verdes, tiene muchos jardines, tiene muchos parques. Entonces la bicicleta, por supuesto que funciona. En Londres, claro que funciona la bicicleta. En Ámsterdam, en Bruselas, en los Países Bajos, hay la costumbre, la tradición del uso de la bicicleta y no tienen ningún problema. Pero nosotros no la tenemos, salvo en Cholula. Cholula, con los lecheros y claro. quizá, y los alrededores de esa parte, pero en la ciudad de Puebla difícilmente se ve a la gente que use bicicleta para transportarse. Luego entonces, la decisión de hacer las ciclovías respondió más al impacto de la imagen política que a una necesidad real urbana, o sea, para solucionar un problema urbano. Me parecería más urgente la recomposición, la restauración en su misión del transporte público, la mejora del transporte público, que tampoco con los metrobuses funcionó ni se arregló nada, se conflictuó más, hoy es más difícil circular. Entonces, como que son decisiones donde no interviene el intelecto del especialista, sino la moda o quizá el negocio que deja hacer esto que está atrás de mí. Fueron millones de pesos, Sí, más los dinero. árboles que talaron. Pero ya está ahí, es una realidad. El cáncer No, ya está. ¿Qué hacemos? Lo hay tratamos situaciones. con aspirinas, le metemos curitas, le ponemos una cirugía mayor, extirpamos todo. ¿Qué hacemos con las ciclovías? Esta pregunta no se la pueden hacer las autoridades municipales porque ellos propusieron, cuando les tocó en el anterior gobierno, propusieron hacer ciclovías, entonces no pueden ir en contra de ellos mismos, ¿no? Pero la situación es verdaderamente difícil. Es difícil. ¿Se acuerdan de esa empresa que llegó de México que rentaba las bicicletas, se colocaron en el Zócalo? Toda la En el faramaya que se Zócalo, en armó, la y que podías 43. circular de aquí a allá y dejabas la bicicleta. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan todos los espacios de estacionamiento público de las calles que se limitaron para que pudieran estacionarse las bicicletas? ¿Y de qué ha servido? Sí, ese es un tremendo problema que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con voluntad política y que tiene que ver con la visión de ciudad que queremos. Y mientras eso no esté claro, sí vamos a seguir dando puntadas al aire. Entonces, eso es muy delicado. ¿Cuál es la visión de ciudad que queremos? Entiendo que ahorita ya existen dentro de los distintos ámbitos de gobierno un área de movilidad. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Cuál sea su presupuesto, cómo se dé, etcétera, pues siempre va a haber críticas, porque además están aprendiendo.
Cuando hicieron el problema de los volardos, también fue súper criticado. Pero en algunos lugares funcionó, en otros no. ¿Dónde está esa evaluación? O sea, la cuestión es, ¿qué estamos evaluando entre costo-beneficio? O sea, eso es lo importante que la ciudadanía tiene claro. Nosotros nos preocupamos ahora por los parquímetros. Eso también habla de movilidad y que está enlazado directamente con el tema que vamos a seguir discutiendo con lo Con lo de la esa penitenciaría. penitenciaría. Tiene que ver con eso. O sea, al final nuestras calles son las arterias que alimentan a cada órgano de nuestra ciudad. Y depende cómo les estemos diseñando, trabajando, pues las vamos a colapsar o las vamos a hacer fluidas. Pero mucho, mucho tiene que ver en estos procesos de gestión, de trabajo social, de cultura de movilidad. Es muy pronto cuando se hizo el cambio del reglamento de tránsito, donde se pone como primer nivel al peatón. Digo, tenemos ya muchos años, ¿no? Todo el siglo XX dando prioridad al vehículo, ¿no? Al vehículo particular, al vehículo de transporte, ¿no? De carga, etcétera, etcétera. Y es hasta apenas en el siglo XXI donde estamos diciendo, espérense, perdón, también está el peatón y la bicicleta. O sea, estamos tratando de verlo distintamente, la famosa pirámide de movilidad, donde ponemos primero al peatón. Y entonces vamos a tardar en ser conscientes en que nuestra forma de vivir tradicionalmente no es la más adecuada y no le estamos apostando a trabajar, a la gestión, a la voluntad política, a la difusión, etcétera. Entonces creo que por ahí tenemos muchas cuestiones que nos falta trabajar al respecto, ¿no? Vamos a ver en el centro histórico en la Ciudad de México que funcionan y hay otros lugares donde funciona muy bien la cuestión de movilidad y de cerrar calles para el peatón, pueblos mágicos, etcétera. Entonces creo que no estamos aprendiendo del todo y no estamos siendo conscientes del todo cómo debemos de apostar a mejorar las condiciones del peatón, del ciclista, del transporte privado, etcétera, etcétera, para coexistir, para convivir en el espacio público, ¿no? Bien lo señalan, hay espacios verdes que nos permiten tener un lugar de relajación, donde dejar nuestras bicis o nuestro scooter, lo que sea. No existe. No tenemos espacios verdes tampoco. Esta es una foto que salió publicada en Ángulo 7 que nos ilustra muy, muy convenientemente lo que pasa en la 5 Norte. Los diablitos de los cargadores, los maceteros, los peatones cruzándose a mitad de la calle, los vehículos a vuelta de rueda y un señor con una bicicletita. Y se ponen los anuncios ahí de la señalética especial para bicicletas, no se aceptan motocicletas, etcétera. No se les antoja el comentario de que el problema es que la ciudad ha sido manejada improvisadamente, sin un estudio previo. Y paso al siguiente tema bajo esta óptica. Pero Jesús, espérame, es que el problema de base es que la ciudad no es la ciudad. Tenemos dos ciudades. Una que es el centro histórico y que tiene una superficie bastante amplia, con calles estrechas, y otra ciudad que fue lo que fue creciendo en los años 60 para acá. Vamos a decir que desde el Carmen, desde la 25 hasta la 22, y desde el Boulevard 5 de Mayo hasta la 11, es una ciudad. Claro. Y lo demás es otra ciudad, independientemente de Angelópolis y todo lo demás, que ya tiene vialidades más planeadas. Pero tratar de mira que no es cierto, porque tan mal planeada está que solo hay una avenida grande de acceso a todos los fraccionamientos que están en el solo una. Okay. Sí, y salir de ahí a las 8 de la mañana o regresar a tu casa a las 6 de la tarde es una mentada de madre. El caos. Sí, pero también tenemos que adecuarnos al tamaño de la vialidad, hablando específicamente del centro histórico. Un carril para circular coches, siempre y cuando tengamos disciplina
y tengamos las normas muy claras, es suficiente, porque al centro histórico no vas a echar carreras, Pues no. ¿sí? O sea, vas a disfrutar del centro histórico. Y necesitamos lugares de estacionamiento, por supuesto, que estén adecuados a todas estas normativas. Y entonces habría parte peatonal, parte para ciclismo, parte para transitar. Lo que ocurre el domingo en Reforma, cuando te cierran la Reforma, para Ayer, entrar al estacionamiento, sí, tienes un carril, el sí. otro es peatonal. El ¿Y cuál domingo es el problema? hubo una convocatoria, no sé si la vieron, pero hubo una convocatoria para que los poblanos salieran a pasear. ¿Sí supieron o no supieron? No, ¿No yo no me supieron? entero. Sí. A ver, ahorita se me está bajando la batería del, del dispositivo y nos vamos a quedar aquí Yo chiflando en espero la que no se loma. me acabe. Mira, Chiflando en la gracias a loma, Dios, nos vamos a quedar aquí. yo estoy sobreviviendo con esto porque no tenemos luz. Újole. A ver, convocaron, a ver si encuentro la nota, porque la verdad es que merece la pena citarla, ¿no? No nada más echar el rollo, como dirían, sino argumentarlo con los datos. Central de abasto, no. Ay, ¿dónde estás? No vais a fallar. Aquí está. Miren, se las pongo aquí en compartir la pantalla para que ustedes me digan su opinión. El ayuntamiento convocó a un paseo, el Gran Paseo de Puebla. Así le denominó el pasado domingo. Y vean ustedes la información. Más de 2,300 personas disfrutaron el Gran Paseo de Puebla. Repito, más de 2,300 personas disfrutaron el Gran Paseo de Puebla. Cerraron las calles para que las usaran 2,300 personas. El Gran Paseo de Puebla. Con todo respeto, de 8 a 12 horas se disfrutó la ciudad, dicen, en bicicleta, en patines, caminando, etcétera. El Zócalo, Avenida Reforma, 5 de Mayo, Fuerte de los Frailes, Juárez, Boulevard Atlisco Norte. ¿Saben ustedes cuántos habitantes dañados hubo el domingo por cerrar las calles para que pasearan 2,300? Pues 200,000 fácil. No lo sé, pero ¿cuántos habitantes somos en la ciudad? Habiendo tantos sitios donde poder desarrollar las caminatas, los paseos, ¿por qué volver a cerrar las calles del centro? Una. Y la otra, y si cerramos el centro, si cerramos la Reforma ya permanentemente hasta el Boulevard, si cerramos otras calles, ¿qué pasa? Lo mismo que pasó el domingo, ¿no? Fíjate que eso que señalas, Jesús, es una tendencia de buscar la peatonalización del Así centro es, histórico. en todo Esa es el una mundo tendencia. civilizado. Totalmente. Siempre y cuando se den las condiciones y se pueda generar esta movilidad mucho más sana, efectiva, eficiente, etcétera, etcétera, con un transporte público de primer nivel que te permita hacer esos procesos. Mientras eso no esté, no van a seguir siendo puntadas para cumplir intenciones, ¿no? Intenciones de internacionalización. Es claro, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, cierran la ciudad prácticamente y ves ciclistas por todos lados. Claro, es un territorio ciclista por excelencia, ¿no? Pero de todos lados están los ciclistas por todos lados en Medellín, ¿no? Y es una ciudad muy compleja, ¿no? Muy complicada en su topografía y todo, ¿no? Pero hay esa conciencia de, ¿no? La gente se desvive en el Tour de Francia y cierran hasta los negocios con ver ahí a sus ciclistas competir. Entonces, debe de haber esa conciencia y esa cultura para poderlo hacer. Sabemos de antemano que la calle, por ejemplo, que las calles peatonales son las que más venden y de más rentables. Está la 5 de mayo como ejemplo. Totalmente. Entonces,
Si no volvemos y podemos apostar por un modelo eficiente al respecto de la movilidad, es muy difícil que podamos peatonalizar el centro histórico. Más aún que es el punto nodal de articulación de la ciudad, porque se ha hecho de tipo concéntrica las relaciones. Entonces, todos los transportes públicos llegan al centro histórico y se van a otro punto. Llegan al centro histórico porque así era. O sea, los transportes de foráneos llegaban al centro histórico, tenían terminales por todos lados, hasta que le hicieron la capo y la sacaron. Y ya los volvieron a dejar entrar porque ahora Ya lo transportan están dejando. turistas. Correcto. Pero sigue siendo esa situación, nos Eh, volvemos a ser concéntricos. Mientras eso pase, el centro histórico va a ser muy difícil que lo hagamos peatonal, salvo ciertas secciones, que sería un gran beneficio para el mejoramiento de las condiciones del centro histórico. Entonces, creo que por ahí, repito, esa conciencia de cómo usamos el espacio público no existe y no se está trabajando. Y entonces vamos a deteriorar más las condiciones de vida y vamos a saturar el sitio. Manejar con prudencia, 30 kilómetros, 60 kilómetros, olvídalo, etcétera, etcétera. Vamos sumando. Respetar los señalamientos, ya es un caos de señalamientos. Respetar las franjas de las banquetas, ni siquiera hay. O sea, se vuelve muy complicado, ¿no? Muy complicado cuando no hay esa conciencia del manejo del espacio público, de su administración, etcétera. Tal vez los parquímetros de alguna manera puedan ayudar a tener cuidado y mantenimiento de lugares siempre y cuando sea visible, sea transparente. Pero mientras no tengamos los estudios, como bien decíamos desde el principio, que evalúen el costo-beneficio y las condiciones, pues es muy difícil saber para dónde, cuál es el rumbo que tenemos, ¿no? El rumbo es importante. Pero se imaginan si en este momento alguien propusiera la peatonización de las calles en el centro, automáticamente iban a brincar los comerciantes, Son los primos que brincan, claro. la Cámara de Comercio, Porque no saben. la Cámara de la no sé qué, la Cámara de la no sé cuánto, cuando no se dan cuenta que los principales beneficiados son ellos. Claro. Son ellos. ellos. Porque no saben. Porque hay falta de criterio, porque no hay conciencia, porque hay ignorancia. Entonces, señores, esta ciudad la gobierna la ignorancia. Ahora bien, se me ocurre poner en mi casa una cafetería. Estoy viendo ahí un café que están trayendo de Veracruz, que está muy bueno, y quiero ponerle unos mezcales ahí que está produciendo un amigo mío en Oaxaca, y traerme unos productos de cannabis, de CBD, que están de moda y que los están haciendo en Tehuacán. ¿Nos estás invitando a participar? ¿Perdón? Ya estás puesto. ¿Nos estás invitando a participar? Entonces estoy viendo más o menos que ¿Nos estás insinuando el algo? mercado, más o menos estudiarle, tener una especie de boutique de café con venta de productos derivados del cannabis permitido. Un yerberito moderno. Un yerberito moderno, unos vasitos de mezcal, quizá sal de grano de Apotitlán, Salinas de aquí de Tehuacán, con chicatanas, pues no sé, alguna cosita ahí que sea ecléctica. Y entonces voy al ayuntamiento y pregunto, oye, tengo 90 metros cuadrados en tal parte y quiero poner este negocio. Lugar de Sí, estacionamiento. claro. ¿Qué necesito? Primero, alineación y número oficial. El levantamiento del espacio para la solicitud del uso del suelo, para que me califiquen si puedo poner o no puedo poner. ¿Cuántos cajones de estacionamiento tengo contratados con el estacionamiento más cercano al local que pienso poner? Porque el local no tiene estacionamiento propio, entonces tengo que contratar. Claro. Tengo que mostrar un contrato donde tenga yo tantos cajones a disponibilidad de mi negocio dentro de un estacionamiento. Luego tengo que conseguir una licencia para venta de alcohol que tardan un ratito. Y tengo que conseguir una licencia para la venta de los productos derivados de la cannabis.
Lo del café, como quiera que sea. Ujú. Se me acercan los de la cervecería fulana de tal y me dicen, oye, ¿y por qué no metes cerveza? Y te damos la licencia. Nosotros te damos las mesas, te damos las sillas y te ayudamos a conseguir la licencia. Sí, Y sí. yo digo, no, porque yo estoy a favor del consumo local y lo que quiero es meter, pues si meto el mezcal, pues también meto las cervezas artesanales de Tehuacán, la tehuacanera, que están muy buenas. Se hacen con De agua de Atlisco. manantial de San Lorenzo, o las de Atlisco, me gustan más las de Tehuacán, debo ser Ah, ¿Y la sincero, cannabis de Tehuacán. Y también? como el gobierno ahora es de Tehuacán, pues, tengo que ir a Tehuacán. Te estoy jalando los intereses de los tehuacaneros. Y entonces comienzo a hacer mis trámites y todo, y me topo con el problema, pues, del estacionamiento, de la licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas, los horarios, la inspección de protección civil, las salidas de emergencia, el estado de los baños, si voy a cocinar, la salida de humos, la no contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabo diciendo, no pongo nada. Mejor rento el local, que alguien se aviente a cumplir con todos esos requisitos. A mí que me paguen mi renta. Pero resulta que soy la secretaria de Educación Pública Federal. Y llego con el gobernador y le digo, oye, el presidente ya quiere que nos pasemos a Puebla como de lugar, llevamos 3 años, ya estamos a la mitad del camino y hay que corregir el rumbo. Ah, no, perdón, esa es la de Lalo Rivera. Bueno, pero por ahí va. Hay que corregir el rumbo y entonces, ¿dónde me voy a pasar? Y pues alguien le dice al gobernador, la expenitenciaría, San Javier. San Javier. Y los permisos de uso del suelo y el estacionamiento, ¿Y la y la Secretaría de licencia de Turismo? funcionamiento, ¿Y la Secretaría de Cultura? o sea, todo ¿Y lo el, que tú quieras, y el canje de placas? todo lo que ¿Y tú quieras, sucursal de Banamex? todo lo que tú quieras. Y entonces dices, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que se declare así tan al y se va? Porque a mí me parece que es al y se va, que la sede de la Secretaría de Educación Pública va a ser el edificio de San Javier, que por supuesto sería muy digno que después de haber estado el fantasma y no sé cuántos asesinos ahí, ahora sea de educación. ¿Y las Revaloramos el manifestaciones? espacio, revaloramos el espacio, mano. Y sirve de que le damos calor porque el edificio es frío, 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 frío. No sé si alguna vez han entrado, yo entré cuando era cárcel y entré cuando dejó de ser cárcel y cuando la restauración y todo, me metí muchas veces a ese edificio. La verdad está muy bonito y muy Es bien muy conservado. bonito, pero quizá pueda tener otro uso diferente. Ah, pero como justo tenemos el Museo del Ejército, o sea, la CEP, el Museo del Ejército, el Paseo Bravo, la Virgen de Guadalupe, el santuario, que ya cumple 350 años, todo eso en una sola zona y el impacto ambiental y los cajones de estacionamiento y las viviendas en los alrededores, si es que todavía quedan, y ¡ay! Está la Secretaría de Salud también, ¿verdad? Ujú. En donde era el Hospital Latinoamericano. ¿Esto responde a la inteligencia? ¿Responde a la planeación urbana? ¿Cómo lo ven? Yo creo que lo dijo muy claro Nicolás en su declaración, ¿no? Es una fuerte presión que se le hace a la ciudad. Yo puedo poner dos condiciones, positivas y negativas, ¿no? O sea, siempre hay ventajas y desventajas al respecto. El hecho de meter un detonador de esta magnitud de tipo federal en pleno centro histórico de El Puebla corazón del centro. va a dinamizar muchísimo la zona y va a generar un montón de dinámicas económicas en la zona. Eso va a ser claro. Es un proceso, como hemos hablado en otras ocasiones, de gentrificación. Voy a hacer una inversión y voy a empezar a hacer la transformación, expulsión, cambios de uso, dinámicas
se van a alterar. Y obviamente el problema de movilidad de todo este grupo, que es enorme, y como bien dice Miguel, que nos caigan los de la sección oaxaqueña, que casi no les gusta, nos cierran Puebla. Sí, Nos cierran Puebla, ¿no? Y eso es normal. Entonces, eso es, bueno, ahorita se ha bajado un poquito, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, cuando se les ocurra, ¿no? Entonces, estas condiciones, van a generar esa transformación en una secretaría, en una zona, ¿no? Que va a transformar, que está degradada. Porque hay que ver que una gran parte de la zona norte está muy degradada. Entonces necesita una muy buena inversión de mejoramiento de condiciones. Toda la infraestructura se tiene que cambiar porque además va a incrementar la carga de demanda de infraestructura y de servicios, de energía, de drenajes, de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso va a incrementar muchísimo. La capacidad tal vez la haya, ¿no? Tal vez la haya. ¿Qué pasará si la mandamos a otro lugar donde pues vamos a incrementar las distancias, vamos a generar crecimiento expansivo? Entonces, realmente tomar una decisión en dónde poner una secretaría de estas dimensiones con la cantidad de personal que maneja, no es cosa de un año. O sea, se debe tomar con mucha certeza. Independientemente de que genere los problemas ambientales y demás, solo para la dinámica social y la dinámica de vida de estas personas de México a Puebla son muy distintas. Es una forma de relacionarse muy distinta. Oye, Satisfactores, etcétera, etcétera. el impacto ambiental, al margen de la temperatura del pavimento, de lo que dice Nicolás López Tamayo, el uso del suelo de todos los edificios contiguos. Hay una agencia de coches. Hay Sí. talleres que manejan el latón. Si han ido. ¿Sí? Viejísimo. Lleva Viejísimos, que han 100 años trabajado el ahí. latón Históricos. por décadas, ¿no? En la parte trasera hay una escuela, hay una universidad, la Secretaría de Salud. Adelante, entre la 15 y la 17, sobre la 3 Poniente, está el Yermo y Parres, está el convento. Y más adelantito, pues ya son las casas residenciales de hace años de la zona de San Sebastián y La Paz, ¿no? Santiago. Más hacia el sur. Más hacia el sur. Sobre la Reforma para bajar hacia la presunta CEP, viniendo de la diagonal Hermano Cerdán o de lo que ustedes quieran hacia la Reforma. ¿Qué hay? Refaccionarias, negocios de protección de dinero, de traslado de camionetas. Pero casi todos son refaccionarios. Vivienda, bares, refaccionarias, terrenos muy grandes como el de Anglo Mexican Motors, que está vacío, y los que estaban enfrente, donde eran los talleres, ¿no? Bodegas. O sea, estarán calculando el gran impacto que va a demandar. La gente que va a trabajar en la SEP sale a desayunar, a comer, a cenar, a loncherías, a bares, a negocios pequeños, porque los salarios no les dan para ir todos a comer al Angelópolis, ¿no? Y ojo, ahí la comienzas a transformar todo. ¿Dónde vas a estacionar los coches? La mafia de los que controlan los espacios públicos para el viene. En el Paseo Bravo ya de por sí es un conflicto. Sí, es correcto. Eso va a ser una dinámica altísima de transformación urbana. Pero o sea, ¿hay elementos para decir qué buena idea? ¿O hay elementos para decir, híjole, maestro, dale una pensadita, ¿no? Más bien es eso, ¿no? O sea, sí se podría, si se tuviera un plan estratégico para eso, con procesos claros, donde tú puedes dar la infraestructura para ello. No lo conozco, la verdad no sé si exista.
Habrá que saber, a lo mejor ya lo hay, ¿no? Ya podemos poner esa duda, ¿no? Pero realmente, como bien señalas, el edificio por sí, o per se, no está destinado para ese tipo de actividades. Y eso nos puede generar mayor problema de adaptación del sitio Exactamente. y A no de ser las que vaya a condiciones ser de vida. una oficina de protocolo. ¿Qué puede ser? Aquí en Y es una Tlaxcala, oficina de protocolo. sí, Bueno, pues que eso hicieron aquí en Tlaxcala, o sea, aquí a la vuelta, ¿no? Con la sí, la de Secretaría de cultura. Cultura, pues es son oficinas de protocolo. Realmente la Secretaría está en México, pero vienen aquí y hacen actividades, pero realmente su dinámica es afuera. ¿Por qué? Porque pues las negociaciones están en la Ciudad de México, no están aquí. Entonces, realmente las negociaciones, sentarse al día a día con los distintos secretarios para tomar decisiones de Estado a nivel nacional, se dan en la Ciudad de México, centralizada, claro está. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, en comparación con la SEP, es muy chica. Es muy pequeñita. Y Sí, aquí le dieron un espacio pequeñito, ¿no? Ese era lo que era un bachiller histórico y que estaba el INA ahí también, ¿no? Pero allá, aquí en Puebla, uff, es un monstruo la SEP. Yo creo que es una de las secretarías más grandes en dinámica y en Sin cantidad de duda, sin personal. duda. Sin duda lo es, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, por eso arranqué con lo de las ciclovías, porque pues es una o sea, es hacer una ciclovía este, a lo tarugo nada más por quedar bien con el de arriba, ¿no? Tráete la Eso C es para acá, aquí delicado. te doy. Cuando la C para a lo mejor podría estar en Ciudad Modelo, no sé, en otros espacios, desconozco Claro, cuántos edificios habrá por ahí abandonados o que un por montón. muy poquito dinero a lo mejor los rehabilitas, comprar una unidad habitacional, no sé, y ahí todos los maestros, ahí que despachen. Pero un Sí, edificio como este, con características muy especiales, reacondicionarlo no sé si ha sido recientemente, yo fui hace 2 años, más o menos igual. más, fui a una gestión en la Secretaría de Turismo. Y pues bueno, lo medio arreglaron ahí donde estaba la secretaria en aquella época, más o menos bien, pero sí sientes pues que los espacios no son para oficinas públicas. No lo son. El edificio fue construido para ser cárcel. Claro. Y necesitas infraestructura digital. Ya me imagino todo el sistema de fibra óptica, la capacidad que tienes que aumentar para poder tener señal en cada espacio, porque por las características no son precisamente aptos para tener una señal de internet abierta. Van a tener muchísimos problemas de adaptación, ¿no? Y mucha lana que se tiene que invertir para ello, ¿no? Eso es un gran, Y que no es eso de la es muy noche a la delicado. mañana. No, para nada, es complicado. Es Es complicado. complicado, ¿no? Y más si no sabemos por qué se toma la decisión ahí y no en otro lugar. Sí. Ahora, bajo la óptica de la academia, ¿qué procede? ¿Hacer propuestas, llamar a la reflexión pública sobre estos temas o volver a guardar silencio y que los gobiernos hagan lo que quieren y el que venga que solucione los conflictos que dejaron, como el caso de la ciclovía? Cuando se hizo la ciclovía tampoco se consultó a nadie. No, no, definitivamente, y se hizo crítica y varios grupos de peatones, de ciclistas, etcétera, se hicieron los comentarios, pero realmente estamos en una condición de evitar el conflicto y de confort terrible, ¿no? Sí hay condiciones donde nosotros como académicos participamos haciendo reflexiones, comentarios, etcétera, para poder tomar pues como un punto de partida de crítica, pero es importante hacer los estudios. Y ahí es donde en los consejos, en los institutos municipales de planeación, etcétera, etcétera, se debe hacer la colaboración, que es donde se puede participar.
sea, existen los canales para hacerlo. Ahora, ¿realmente se les da su lugar? ¿Realmente se respaldan esos canales? ¿Se respetan los planteamientos de nuestros consejos ciudadanos? ¿O solamente es cumplir un requisito en función de una condición administrativa? Ahí es donde nos falta también coraje y empuje para ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, es delicado, ¿no? Si hay que plantear alternativas, si hay que plantear propuestas, la cuestión es que tengamos la interlocución para hacerlo. ¿Cómo consideras que vaya a comportarse la gerencia del centro histórico, que tiene competencia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también tiene competencia en este tema? ¿Cuál será la postura, si es que la hay o la pensarán, o si existe todavía el Colegio de Arquitectos, los urbanistas de la ciudad, las universidades? La UAP se ha desconcentrado, ha hecho edificios fuera del centro y conservar el edificio Carolino como el edificio de protocolo y convertirlo prácticamente en un museo, ¿no? Digámoslo así. Y a 6 calles traen a la SEP al revés del asunto. ¿Qué debe pasar? ¿Cómo salir de esto? Porque a mí me da la impresión que todo el mundo se va a quedar callado y van a minimizar las voces de los que piensen, de los que generen opinión. Son 2 o 3, son unos cuantos, son los de siempre. Dirán que son los que se oponen a todo siempre, los que no quieren el desarrollo. O sea, traer a la SEP no me parece descabellado desconcentrar el gobierno federal, pero no en las condiciones de improvisación, sino realmente de construir algo nuevo y generar un hito nuevo en urbanismo y en administración pública. Pero traerlo al edificio de San Javier, a mí me conviene. Yo tengo una casa muy cerca de ahí de departamentos. Las rentas y todo, ¿no? Claro. Pues sí, yo dije, no, pues aquí me aguanto unos días más y le meto unos centavitos ahí para arreglar los departamentos y voy a rentar, pues va a haber Pues, demanda, ¿me explicó? claro, claro, definitivamente. Pero no soy yo, o sea, yo pienso en la ciudad, pienso en la ciudad. Y fíjate que, Jesús, ese planteamiento existió hace 3 años. Sí. Ya estaba. ¿Y qué se hizo? Les ganó la pandemia, les ganó las condiciones y es la fecha que no se había actuado hasta ahorita. Nuevamente se toca el tema. O sea, eso ya tenía que haber estado previsto desde hace 3 años. Pareciera que ahora estamos siendo más bien reactivos a una presión donde ahorita todos estamos ocupados en cómo regresamos a nuestras dinámicas cotidianas. Entonces nos agarran así en el aire, o sea, es como, ¿y ahora para dónde, no? Y tenemos otro tipo de presiones. Entonces, ¿cómo deberemos de actuar? Pues sí se necesita hacer una sinergia en cómo poder vincular desde la gobernanza a los distintos grupos e instituciones para tomar decisiones de ciudad, de municipio, ¿no? Y sí, ahí la gerencia, el Instituto Municipal de Planeación y demás, deberían de alguna manera, ¿no? Buscar ese apoyo y de ahí crecerlo al gobierno estatal y al federal. Los regidores, el ayuntamiento, la gerencia del centro histórico, creo que tienen papeles fundamentales, independientemente del el área de desarrollo urbano. Es un tema que compete al municipio. Y el miedo que siempre hay, o sea, la cuestión es, vamos a mercantilizar la ciudad se vende, todo lo ven desde el punto de vista de la dinámica económica, pero la dinámica social, la dinámica ambiental, cero. Y eso es muy delicado, eso se nos está olvidando, que al final estamos tratando con personas que vienen con sus hijos, con su familia completa a Puebla. Y que no son unos 5, un montón de gente.
montón de equipos. Que no tienen se ha sus dicho diferentes cuántas personas vienen. Yo digo, ojalá y sea lo que dije hace rato, que solo vaya a ser el edificio de protocolo de la SEP. Ujú. No, digo, porque ¿cuántas personas pueden caber ahí Uf, funcionando? no, ni idea. Muchas, porque, Es por una ejemplo, manzana, Sí, es una manzana. aunque la parte del centro del patio principal, pues no Está se puede vacía. utilizar, ¿no? Ujú. No la puedes techar. Si la Pero hay- techas, vas a cambiar el microclima del edificio y vas a sufrir deterioro por hongos, Claro. las humedades, o sea, es todo un rollo diferente, caray. Ay, Dios mío, ibas a decir, pero hay muchas áreas vacías. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo, hasta donde sé, el año pasado, por ejemplo, tenía como 130 personas trabajando ahí. Aparte estaba la de Cultura. Está la parte que ejerce como CIS. Por ejemplo, todo esto del cambio de placas nuevas y todo eso, Ujú. ahí se hace. Y son espacios reducidos los que ocupan. En realidad hay muchas áreas totalmente desocupadas. No sé cuánto personal tenga la SEP. Seguramente no, son muchos, son miles. 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 Por eso digo, es evidente que no se viene toda la estructura de la administración, sino será el edificio de protocolo para firma de acuerdos, convenios, exposiciones, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, también la SEP debe haber mandado un requisito que requiero. Espero. Seguramente, sí. Pero lo hizo en la Yo época de Esteban Moctezuma. Ahora ya. con doña Delfina, no sé cómo esté el asunto, a lo mejor va a ser un edificio para cooptar cuotas para asuntos políticos. No, ¿verdad? No, eso fue en el Estado de México, no. Ahí doña Delfina la agarraron con los dedos entre la puerta. No creo que vaya por ahí. No, pues no. No, yo creo que no tienes vergüenza. Pero, en fin, No, yo sé que perdóname, hasta los la que no madre. tienen vergüenza son ellos, a favor, hombre. Por suerte no somos iguales, por suerte, por suerte. O sea, sí es de risa, pero es de preocuparse, pues es que, ¿qué está pasando? Otra vez volvemos al manotazo sobre la mesa y hágase la voluntad del todopoderoso gobierno, sin tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos y de la ciudad. Y es Otra correcto. ciclovía, o sea, lo que van a hacer con la CEP es otra ciclovía. Ujú. Van a desalojar turismo, van a desalojar el CIS, van a desalojar, ¿qué otra cosa Cultura, dice Miguel? cultura, No, Cultura está en la 5 Oriente, frente a la Catedral bueno, pues ya la desalojaron, de Palafox. No, a porque lo ahí mejor hay estaba una instancia, hay una instancia de Cultura ahí, pero van a la desalojar parte. todo eso y ¿dónde se va a ir? ¿Dónde se lo van a llevar? Sí. Sí, porque sí van a querer su propio espacio, no van a querer compartir, ¿no? Van a querer Pues no sus van a propios. caber, pues, No es que, caben. o sea, es verdaderamente un poco de risa, pero O sea, hay que ver, ¿no? o Es sea, lo que es puede una ser esto, un realidad. espacio de protocolos, o Ahora hay que, simplemente es decir, te doy esto y a ver si quieres venir también, ¿no? Es como, también puede ser un proceso También de puede negociación ser. ahí. porque al revés de decir no tengo el espacio, tendrían que construirlo. Y el problema es dónde. No, Correcto. construir unas oficinas para la SEP te puede llevar años. Bueno, ya llevan 3, ¿no? Ya no les da tiempo. Sí, bueno, porque esto fue la primera cosa que dijeron hace 3 años. Se van las secretarías. Sí, sí, ¿Cuántas se han pero, ido? o sea, finalmente todo esto responde o corresponde a la nula planeación urbana, al capricho. Diría Peter Tice hace muchos años en las declaraciones que cuando era presidente de los arquitectos, tenía una frase que definía muchas cosas. Cuando le preguntabas, oye, ¿cómo ves que van a poner esto? ¿Y cómo ves que van a hacer eso? Y decía Peter Tice, son soluciones parche, no solucionan nada, es un parche al problema. Y esta, señores, es una ciudad llena de Bien, parches. parches.
porque ya tenemos la ciclovía, pero como no la hicimos y como nos cuesta dinero, pues desmantélenla y ponemos un parche. El Museo del Barroco, que ni es museo ni es barroco, Ahí pues, no cabe la SEP. pues hay que ponerle un parche de otra cosa. Bueno, hasta lucha libre hubo en su momento, ¿no? Cuando estaba Sí. Julio Glockner. Ahora no sé qué cosa hay. Había un restaurante donde comía el señor gobernador de aquella época. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta que el impacto de una obra pública es mucho mayor al impacto de una obra privada? No, total. Y al Total. sector privado le piden un estudio de impacto ambiental para darle licencia para construir o para instalar algo. Al sector público federal le pedirán un estudio de impacto ambiental. Sí, sí se los piden, pero depende de ¿cómo se llama? Del funcionario en turno. Porque hay quienes les dicen no, que pasen así, y hay quienes les dicen que cumpla con todos los requisitos, no se le cobra nada y adelante, porque es de interés público. Pero el archivo y el proceso debe de estar completo en el municipio o en la instancia correspondiente. Sí deben de hacerlo. Incluso a Pemex se le ponen como trabas para que genere, bueno, no trabas, se le ponen las condiciones a cambio de alguna actividad dentro del lugar donde va a intervenir, ¿no? Se va a meter un gasoducto o algo, bueno, pues ok, hazme esta calle y con eso te libero todo, puedes pasar, ¿no? Y te genero tus derechos de vía y todas las afectaciones, pero siempre cuando haya una buena negociación con los funcionarios en turno, pero si no, van y lo ponen, se acabó, ¿no? Pero sí deben de entregarlo, ¿eh? Deben de ponerlo, porque además están tentando con la vida de las personas. Y debe haber un director de obra responsable que esté presente y validando la forma en cómo se adapta y cómo Bueno, se y construye y cómo se para hacen eso cosas. tenemos, Muchos aquí firmones, claro. para eso tenemos a Sergio Vergara. Todo lo que se le ha pedido lo ha hecho. Acuérdate cuando en aquella Navidad del 28 de diciembre que se fue a ver el fútbol americano, ¿no? Que se fue a Estados Unidos a esquiar, y que tiran la casa del maestro Figueroa, ahí en el barrio del Artista, ¿te acuerdas? Sí. Para hacer el basamento para el teleférico. Y ya después dijo, no, pues yo no estaba, yo no me enteré, no sé qué, pero vamos a rehacerla bajo el sistema de anastelosis, ¿se llama? Anastilosis. Anastilosis. Y dije, pues solamente que sea en Egipto eso, porque allá se cortaron las piedras y se numeraron. Y pues yo también he leído el Selecciones del Reader's Digest, ahí vienen esas cosas. Pero una casa que ya destruiste, ya no puedes hacerlo. O sea, por favor, hombre. Entonces, pues tenemos dos opciones. O nos quedamos a vivir aquí o nos vamos a otra ciudad, porque esto es un caos, cara. Bueno, que es replicable en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Sí, nomás que la dinámica metropolitana de Puebla es muy agresiva, muy, muy fuerte. No les gustaría que las universidades participaran en esto, expresaran sus opiniones, dijeran algo, porque creo que es un tema bien delicado, o sea, es intervenir uno de los edificios más importantes del centro de la ciudad y lo que hagas ahí va a tener un impacto tremendo en todos los alrededores. Y si mandan a la SEP a la UTLA, así, a lo mejor la abren. Oye, pues fíjate que no es mala idea y que la UDLA se venga al edificio de San Javier, porque con los alumnos que le van a quedar después de todo este conflicto, pues hasta va a sobrar espacio. Le sobra espacio. ¡Qué buena idea! Y tiene conexión con el periférico, la recta. Con todo. No, hombre, pero qué idea más grande la que acabas de decir. Alrededor. Mañana hablo con el diputado Osvaldo Jiménez, que me toca los días martes, y le voy a decir, oye, una gestión, mano. Propón que el campus de la UDLA sea para la SEP, nos quitamos de broncas, ya está todo. Proyecto llave en mano. Listo.
Ay, Qué bárbaros. qué buena puntada. Está bueno, amigo. Está Qué bueno. buena puntada, man. Qué buena puntada. Ay, ay, ay. Pero bueno, algo más, señores. Echamos una hora de cotorreo con esto. Es Muy que de interesante. veras. Ay, ay, Dios mío. Ya tocará más. Habrá que ver qué dicen. Sí, habrá que ver. Muy bien. Pues, Correcto. doctor, muchísimas gracias. Un gusto, Octavio, como siempre, muchísimas Jesús, gracias. Miguel. Te lo agradezco Mucho mucho. gusto. Siempre nos haces pensar y, bueno, estas idiotas como la que acaba de surgir ahorita. Muy bueno. A ver si no nos critican, mano, Bueno, pero sí. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, pues nada, Pero nada. eso es pan de todos los días. Sí, ¿verdad? Podría irse también al barroco. En el barroco también cabe, yo creo. No, pero Ahí está. no cabe. No, no. No, bueno, entonces Es sí, más, la aula. es mucho más Definitivamente. chico el barroco que el No, edificio. desde luego, Javier. sí, porque Mucho, no tiene el estacionamiento. sí, mucho más chico. Bueno, pues señores, muchas gracias. Doctor, muchas un gracias. gusto. Octavio Un Flores, placer. gracias. Mi querido Miguel Quiñones, muchas gracias. Bueno, Nos vemos la próxima semana. Voy a continuación con la participación del doctor Cirilo Rivera. Vamos a platicar un poco de feminismo y de Órale. una serie de Género y demás. declaraciones del Papa. de todas esas cosas que me tienen hasta la madre, Solidario, seguramente. seguramente. Pero bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias Hasta a ti. pronto. Hasta luego. Aquí está en este año nuevo, ya en la tercera semana del año nuevo, el doctor Cirilo Rivera nos hace el favor de acompañarnos. Hoy sí tuvo tiempo. Esta es una charla, es una entrevista grabada, no es en vivo, pero bueno, pues es la única forma y hay que aprovechar toda la tecnología y las cosas que tenemos a la mano, las herramientas para poder tener a los colaboradores que tienen éxito, que son demandados, no penalmente, sino demandados por el público. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Jesús Manuel. Feliz año para ti, para toda la gente que te rodea, tal gran trabajo y las personas que están en el programa. Y te agradezco mucho, sobre todo, la estima a tus palabras. Y pues, en la medida de las posibilidades, irnos sumando ya que estemos en vivo. Y esperemos que muy pronto presencial, porque además es otra dinámica, ¿no? Otra dinámica. Claro. Oye, pues a ver, fíjate que de hecho tenía yo guardado por aquí un artículo. El Papa Francisco, el día 1 de enero, durante la celebración de la primera misa del año, dijo algo en relación al machismo. Dice, basta herir a una mujer. Perdón, leo en el contexto original para no que se malinterprete. ¿Cuánta violencia hay contra las mujeres? Basta herir a una mujer, es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de un ángel, sino directamente de una mujer, exclamó el Papa en la jornada en la que se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y en la que también se estableció desde hace 55 años la Jornada Mundial de la Paz. La Iglesia es madre, es mujer. Por ello, desde esta respuesta se puede encontrar el lugar de la mujer en la Iglesia. Una condena al machismo, no solamente al machismo de los hombres, sino también a toda la violencia que se ejerza contra la mujer viniendo de mujeres o de hombres. Y dice, cuando se trata de mujeres, entonces podríamos hablar del machismo con faldas, un asunto que también me recordó el discurso que pronunció el año 19, donde dijo, todo feminismo acaba siendo un machismo con falda. Afirmó que la pues pederastia también deja en muy mal papel a la mujer dentro de la iglesia. Se me hizo curioso que se usaran estas palabras, machismo y feminismo.
el feminismo es un machismo con falda. Eso yo creo que a las feministas no les va a gustar en nada, absolutamente. Pero sí la condena de la violencia contra la mujer. El Papa dice, basta. ¿Qué sabrá? ¿De qué se estarán dando cuenta en la iglesia que asumen estas posiciones al inicio de este año? Pues querido Jesús Manuel, de entrada me gustaría arrancar con una primera parte, ¿no? O sea, a ver, el feminismo no es un machismo con faldas, puesto que no pone, pues son quienes las compañeras quienes cuestionan el orden patriarcal, ¿no? Es decir, es el que no quiere que se siga reproduciendo y generan su propia agenda de discusión política, teórica, económica, pues sentirse sujetas de sí mismas, ¿no? Por supuesto, ellas mismas han discutido que el camino no ha sido sencillo, desmontarse de todo este proceso colonial del patriarcado. Entonces, lamentablemente, cuando escuchamos esto de que el feminismo es un machismo con faldas, creen que el machismo es algo que es similar perdón, el feminismo es algo similar al machismo, ¿no? Son cosas distintas. Primero, porque el feminismo no está en contra de las mujeres ni en contra de los hombres, sino del modelo cultural que afecta tanto a mujeres como hombres. La diferencia es que las mujeres, bueno, nosotras nos encargamos de lo que nos toca. Compañeros, háganse cargo de sus vidas, porque pues nosotros tenemos mucha chamba y con justa razón, ¿no? Y por otro lado, lo que señala, dice, y esta pregunta que haces, bueno, ¿qué es lo que se está pasando al interior de la institución religiosa que se están postulando en contra de la violencia que viven las mujeres? Me parece atinado y bueno, el Papa Francisco, más allá de algunas situaciones que se pueden estar digo, en desacuerdo, no sé si en contra, pues, pero en desacuerdo, como quienes no quieren tener hijos e hijas y tienen mascotas, pues no, casi no están siendo buenos hijos de Dios, o sea. 3 o 4 días dijo eso. Dijo, no entiendo cómo hay familias o hay personas que prefieren tener una mascota y despreciar a los hijos. Otro punto muy sensible a las nuevas tendencias que se tienen hoy en el mundo. Sí, porque además las dinámicas familiares han cambiado. O sea, lo que pasa es que cuando se construye el matrimonio, que es precisamente la reproducción, se instaura la reproducción desde la visión católica de ser buen hijo, hija de Dios, y además tiene que ver con ese sentido de respuesta para controlar la sexualidad y la moralidad de las mujeres, pues por supuesto que una función del acto sexual coital, pues es tener hijos e hijas, ¿no? Pero pues como esto ahora ya se puso en tela de juicio, si ser mujer es solamente ser madre, pues trastoca ese sistema. Y entonces, dice, fíjate, cómo, por un lado, el Papa Francisco, que sí tiene una perspectiva de la liberación, no estoy diciendo que sea sumamente conservador como los anteriores, pero por el otro lado, pues la institución religiosa, sobre todo el Vaticano o la Iglesia Católica, está en crisis desde hace décadas, ¿no? ¿Cuánta gente dejó de ser fiel a la Iglesia Católica y fue a otro grupo religioso o agnóstico, budista, etcétera? Porque efectivamente, ante los silencios, ante toda la violencia institucional que generó el guardar y silenciar la pederastia, los abusos sexuales de los propios sacerdotes hacia las monjas, etcétera, y eso no es nuevo, eso ya lleva muchísimo tiempo discutido, pues obviamente la gente se desencantó de ellos, ¿no? Dejó de tener esa fe, ¿no? Y precisamente, pues es lo que pasa. Sin embargo, lo que sí tiene Papa Francisco, y eso no es nuevo, es que, por ejemplo, bueno, aparte que es argentino, es latino, y no es porque es argentino, sino que también tiene un grupo muy cercano ahí que ha trabajado temas como trata de personas con fines de explotación sexual en el Vaticano. Es decir, entre todo lo que podemos ver como una cuestión conservadora, sí tiene un grupo que también está a la mano diciéndole, oye, esto está pasando en el mundo, y yo dice, bueno, entonces me voy. Por eso, sí, fíjate qué interesante, ¿no? Por un lado dicen, alto la violencia contra las mujeres, pero por el otro dicen, bueno, ¿y por qué no quieren tener hijos, no? Entonces es una contraposición de intereses porque en realidad
pues entonces, ¿qué pasa con las mujeres que deciden no ejercer su maternidad y que deciden ejercer, como decía Marcela Lagarde ese tiempo, su maternaje, es decir, los cuidados hacia otro ser vivo como un perrito, un gatito, etcétera, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer no quiere decir forzosamente que todas las mujeres deban dar a luz, no es una condición. Uh-huh. Por ahí podría ser. Claro, pero fíjate que además viene la otra parte, se piensa en las mujeres y también hay compañeros, hay hombres que tienen a su gato, a su gatito, a su perrito y andan felices con ellos, o sea, no pasa nada. Sin embargo, bueno, sí pasa, porque lo primero es que dicen, oye, ¿no piensas tener hijos? Oye, ¿no serás gay? Ojo, el machismo el machismo y la homofobia van a aparecer ahí como una constante para cuestionar ahora a los hombres que deciden no ejercer su paternidad, ¿no? O sea, Claro, porque la figura del gato en la vida de los hombres se convierte en ese aspecto de poca hombría, ¿no? Cosa que con las mujeres no pasa nada, porque está relacionada a los afectos, a los cuidados. ¿Y un hombre cómo va a ser cuidador? Y eso es lo que se sigue discutiendo, ¿por qué los hombres no aprendemos a ser también cuidadores, ¿no? Y cuidadores en muchos sentidos, no necesariamente ser proveedores económicos, sino estar al pendiente de los afectos, entre los amigos, cómo estás, cómo te sientes, cómo vas. Y eso es algo muy bonito que podemos generar los hombres. Sin embargo, se deja otra vez la responsabilidad de las mujeres, por eso, por un lado, dice, no violentemos a las mujeres, porque esta violencia, estas heridas para que sanen, llevan su tiempo. Pero por el otro lado, fíjate, días después hay una contraposición, porque dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas que no quieren tener hijos e hijas, ¿no? Y andan con mascotas. Híjole, parece que esa es parte de la crisis que tiene la iglesia también, porque me está mandando dos mensajes, ¿no? Primero, duales y contradictorios, porque habrá personas que sí se identifican y digan, oye, qué buena onda, el Papa ya está diciendo que no a la violencia contra las mujeres. Pero el otro lado te está recordando la maternidad, ¿no? Entonces, creo que juega en en psicología y seguramente con Andrea en algún momento lo han tocado, se le llama, cuando aparece como una constante este tipo de conductas o comportamientos, se le llama doble vínculo. Es decir, genero una trampa a una persona y la saco de equilibrio. Y entonces dicen, bueno, por fin me está diciendo que sí o que no. Si lo hago, ¿por qué lo hago? Si no lo hago, ¿por qué no lo hago? Te modifico un poco el sentido de la charla, aunque tiene que ver con la parte del sexo, del feminismo. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que es, digamos, la referencia en los diccionarios para los que hablamos el idioma español, cada X tiempo hace una renovación de su contenido. Y en la última revisión de este año, al inicio del año, dentro del concepto de la sexualidad, incluye la palabra poliamor, a la que define como relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. Admite también el uso de la palabra transgénero, que la define como persona que no se siente identificada con su sexo anatómico, o cisgénero, persona que se siente identificada con su sexo anatómico. Pansexualidad, atracción sexual hacia cualquier individuo u objeto. Me pareció curioso que dentro de las noticias de principios de año, el Papa feminismo, el Papa la mujer, la violencia, el tema de las mascotas, si se debe privilegiar su presencia en un hogar por encima de la de los niños. Otra nota que salió por ahí en el escenario de que ya se acepta, por lo menos en Europa, que los animales tienen la sensación, o sea, que son entes sensibles que sienten, y esto porque se demostró en la tesis que dio lugar a que se declarara esto, que una persona que es violenta con un animal es el primer paso que da para ser violento o violenta con un ser humano. ¿Cómo ves? Sí, fíjate, el aprendizaje de la violencia, ojo, porque la violencia se aprende, no, alguien dice, bueno, pero una persona psiquiátrica, bueno, estamos hablando de otras situaciones que no tienen que ver con el común de la población. Y efectivamente,
¿qué es lo que me lleva a mí a lastimar un ser vivo? ¿Una planta? ¿Un animal? Si lo que yo, ¿por qué lo ejerce, por qué lo hago? ¿O por qué lo hacemos las personas en algún momento? Pues porque nos sentimos superiores, así de sencillo. Y entonces la vida del otro, de la otra, del otro, aunque la RAE no le, no le guste la E en ese sentido, pues al sentirme superior a la otra persona, pues no vale su vida. Y efectivamente las personas que generan prácticas de daño contra cualquier ser viviente, en este caso los animales, pues no tiene la mínima sensibilidad, aunque la gente, algunas digan que sí, con las otras personas. Si lo decimos, ¿qué sentido? Porque le estoy quitando la vida a un ser viviente, ¿no? Algo que ya está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo han validado, que de eso se trata. Y me lo han validado, creado. Podríamos llevar esto al terreno de todos los seres vivos, o sea, no solamente los animales que son pues mascotas, pasaríamos después a los animales que se sacrifican para el consumo humano, pasaríamos por las plantas, que también son seres vivos, que se comen, que son nutrientes, o sea, ¿hasta dónde podríamos caer en una exageración también en este asunto? Claro, cuando hay una intencionalidad de daño. Cuando hay una intencionalidad de daño. Es decir, yo voy a hacer esto, por supuesto, las personas veganas y naturistas tienen su propia postura y es válida. Incluso nos ayuda y nos nutre, por supuesto, las plantas, ¿no? Pero tiene una intención. Nació, las cuidamos, hacemos para una alimentación y algo que nuestro cuerpo lo permite. Pero una cosa es tener acceso a un recurso que nos posibilite una alimentación saludable y otra cosa es generar un daño sin que eso, pues por supuesto, no nutra a ninguna persona en una cuestión de salud, porque a nadie beneficia, a ninguna persona. Y efectivamente, la línea parece ser muy delgada, pero aquí el asunto es que la violencia y todo lo que significa la crueldad tiene este objetivo: dañar, lastimar, ocultar a la otra persona, es decir, que no tenga vida. Y yo solamente me vivo de ese beneficio. Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Las personas que, porque pues el otro me cae mal, pues le rayo su coche, ¿no? Dices, bueno, eso no es un ser viviente, es un objeto, pero no es tuyo. Y aunque lo fuera tuyo, pues ya sería cuestión de saber qué está pasando ahí. Pero es el daño, y ese es algo que sí tiene que ver, fíjate, y lo retomo con lo que decía Papa Francisco con relación a la violencia contra las mujeres, es el daño con toda la intención para lastimar y hasta quitarle la vida a una persona. Por supuesto, si yo voy en la calle y sin querer di un paso para atrás porque venía el camión, lo que sea, y pisé una plantita. Claro. O sea, no, mi intención no era pisarla. O sea, lo que hay que juzgar es la intencionalidad. Esa es la que... Un banquero, un ingeniero, un político, alguien que tiene poder para decidir sobre la vida de los demás, no me refiero a López-Gatell, no vayan a pensar mal, pero alguien que con toda intencionalidad oculte información, no diga la verdad, dé un consejo equivocado o tome una decisión que sabe que va a afectar a muchos, cae en este mismo asunto. Claro. Por ejemplo, un médico o una médica, ¿no? Si está atendiendo, pensemos, yo voy, ¿no? Y de repente ella me dice, hace estos estudios y resulta ser que que me detectan una enfermedad infectocontagiosa y de alto nivel, o por mínimo que sea, tiene la obligatoriedad de decirme. Y yo, a la vez, por ética y por cuidados y responsabilidad, tengo la responsabilidad de decirle a mi pareja o a mi familia, ¿no? Y esto, o sea, pero si ella se la guarda, me está generando un daño. ¿Por qué? Oye, porque me está poniendo en riesgo a mí. El caso hace unos días, este fin de semana último, de una política, de una presidenta municipal, no me acuerdo de dónde, que ocultó haber tenido COVID. La descubren y bueno, ya se armó ahí un rollo tremendo.
Sí, sí, sí. Y recuerdo que lo platicamos, ¿no? En algún momento, Jesús Manuel, en uno de los programas, es el estigma sobre las personas que tienen COVID. Sí, digo, cuando empezó era la gente, no, no te juntes y además tú eres la culpable prácticamente, ¿no? Y entiendo que la persona dijo, no, es que si yo lo digo me voy a ir como feria, ¿no? Sí, sí. Pero por responsabilidad, y aquí, pues sí, pues tengo que decirlo, primero por mi cuidado de mí y Sí. cuidado de las demás personas. Sí, pero alguien que intencionalmente oculta el hecho, ahí hay un asunto. Sí, 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 sí. Sí, y es algo que tenemos que ir aprendiendo, Jesús Manuel, que cualquier cosa que nos pase y ponga en riesgo a las otras personas, tengo que aprender a reconocerme en ese sentido, porque si no les voy a A generar un ver, daño. en ese escenario, alguien que no usa el cubrebocas que dice, no, yo qué, no me refiero al presidente, estoy hablando en términos amplios. Alguien que intencionalmente dice, no lo uso. Sí, mira, entiendo que están en su derecho, por supuesto, Están en su derecho ellos, pero están pero en el derecho de violar el derecho de los demás de de la poder salud, su vida por estar cerca de ellos. sí, fíjate, y me parece que ahí el concepto de salud nos está invitando a reflexionar de ir más allá ante estas complejidades, porque efectivamente la persona está en su derecho, por ejemplo, las personas que no quieren vacunarse, están en su derecho a no vacunarse si quieren, pero lo que no tienen derecho es generar a partir de esta responsabilidad que asumen el daño hacia las demás personas. Por eso es bien importante lo que decías, bueno, entonces hay que reflexionar sobre la intencionalidad, sí, porque no es solamente lo que me pasa a mí, sino lo que me pasa a mí, qué tanto afecta a las demás personas. Y no, y no va en el sentido de ahora sentirme como el centro de atención, no, pero sí genera un daño. Y mira, todo lo que implica la violencia, lo mismo pasa la violencia contra las mujeres. O sea, yo puedo tomar una decisión de decir, bueno, me gasto la quincena, sí, pero si junto con mi pareja convivimos y tenemos los gastos compartidos, pues el gastarme toda mi quincena tiene una consecuencia, ¿no? El decir, bueno, no uso el condón porque pues que se cuide ella, además no va a pasar nada. Ahí Hay tienes una forma otro, de violencia, fíjate. Ahí ¿sí? tienes otro, claro. O Eh, quien oculta las enfermedades en términos amplios, ¿no? sí, entonces te das cuenta la intencionalidad del daño tiene que ver con ese sentido ético y de la responsabilidad que necesitamos como personas. Y la pandemia nos está diciendo aguas, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos mandaron a hacer la prueba COVID en Seúl y atinadamente para prevenirnos. Y eso, alguien decía, oye, pero entonces están obligando. No, a ver, yo lo veo como es mi cuidado, es el cuidado que también tienen, porque ¿qué pasa si lo detecto? Y yo no sabía. Porque ahora con esta variante, pues no sé si es gripa, tos o infección, influenza, y a lo mejor no me da como antes, ¿no? Pero el riesgo que puedo poner a mi familia, a mi pareja, a mi compañero o compañera de trabajo, ¿no? O simplemente salir a la tienda, ¿no? Y Sí, ahora imagínate sin cubreboca. sí, 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 definitivamente. Bueno, estos son los nuevos paradigmas que tendremos que vivir en este año, donde ya la pandemia es nuestra compañera de vida, mi querido doctor Cirilo Rivera. Sí, y es lo que nos señalan, ¿no? Algunos, ahí la esperanza que esto se convierta en una gripa, ¿no? En una gripa, pues, o sea, y pues adelante. ¿Qué nos depara? Pues una reestructuración en política pública de salud, porque así como están las condiciones en el país, pues quienes tienen adelante, ¿no? Pues válido. Pero ¿qué pasa con las comunidades rurales, indígenas, con la población adulta mayor? ¿No? La comorbilidad está impresionante. En México muere más gente por diabetes que por COVID. El problema es que vamos a hacer ante todos estos cambios que nos los han dicho históricamente. Sí. Por cierto, estuve viendo, no sé si ya pudiste echarte un clavado en este filme de No miren arriba o no mires arriba, ¿no? Que No la he es una... visto, no la he visto, ¿ya la viste? Ya que es excelente, una excelente, ¿cómo se llama? Un excelente sarcasmo, no entiendo, hay otra palabra. De Ironía.
de la cuestión norteamericana, ¿no? Pero finalmente eso lo compartimos muchas partes del mundo, o sea, te están diciendo que está pasando algo y medio mundo te empieza a generar distractores precisamente para que tú no hagas caso, y eso es algo que es preocupante. Creo que si de esta pandemia seguimos sin tejer y reforzar la comunidad y el sentido de comunidad, no necesitamos otra pandemia, estamos construyendo la misma pandemia social que afecta. Y el feminicidio, la violencia contra las mujeres, el machismo, lo han dicho las compañeras, es una pandemia que lleva años y que no hemos podido parar. Sí. Qué fuerte todo esto, ¿eh? Sí. Y pues en esas andamos, querido Jesús Manuel. Qué fuerte. Muy bien, pues yo creo que podemos resolver nuestro problema de tu ausencia en el escenario de losperiodistas.com.mx mediante estas charlas breves, 20 minutos, 25 minutos grabadas y pasarlas en el formato tradicional. Muchas gracias, Cirilo, te mando un abrazo fuerte y espero verte pronto. Definitivamente, yo también quiero saludarte, si no el abrazo, por lo menos este saludo que tenemos ahora, pero además siempre es agradable aprender y conocer de ti, y sobre todo pues este aprecio que lo siento de tu parte, y gracias de verdad, que sea un excelente año para ti y para toda la gente. Adelante. Igualmente. Muchas gracias, doctor Cirilo Rivera, muy amable. Aquí estamos como cada miércoles con la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, ahora con don Hugo Sánchez Ramírez. Don Hugo, muy buenos días. Hola, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí dándole, ya sabes. Qué bueno, pues ¿Qué que tal? tengas un bonito miércoles. Sí. Pues aquí también, platicando contigo como semanariamente lo hacemos a través de Bolsa Inmobiliaria de Puebla. ¿Qué nos cuentas hoy? Dar a conocer temas de interés, ¿no? Para el auditorio, ¿no? Claro. Pues fíjate que hace 2 días, creo, o en esta semana, cumplió 100 años de vida el expresidente Luis Echeverría. El lunes. Y dirás tú, ¿y eso qué tiene que ver con el tema inmobiliario? No tengo la pues menor resulta idea. Que no tienes una idea. Bueno, pues fíjate que, entre otras cosas, y haciendo remembranza, Luis Echeverría fue en su sexenio el creador de Infonavit. Con él se creó el Instituto de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Fue, no me hagas caso si por 1972, por 1970, pero fue en el sexenio de Echeverría. Con Fidel Velázquez. Bueno, Fidel Velázquez es parte de haciendo un poquito de remembranza de la historia de Infonavit. Así se ha transformado. No cabe duda que es un instituto que ha dado mucha vivienda a los trabajadores, y es un instituto que verdaderamente sí ha coadyuvado para que mucha gente tenga vivienda. Inicialmente recordarás que, bueno, hasta la fecha es un instituto que se compone de manera tripartita por parte del gobierno, trabajadores y iniciativa privada. Pero a principio de su existencia de Infonavit, el Infonavit daba y construía las viviendas. Claro. Entonces, pues ahí había muchas situaciones en donde muchos líderes obreros pues hicieron buenos negocios inmobiliarios. Fidel Velázquez, Blas Chumacero, Raúl Pardo Villafaña, ¿sería esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre la CTM, la CROM, entonces pues, participaban activamente en hacer vivienda, y lo que, bueno, pues, los trabajadores, con tal de recibir vivienda, en esa época, el Infonavit te decía, pues te tocó esta vivienda en Flor del Bosque, aunque tú trabajaras al otro lado de la ciudad, pues no te quedaba otra que más que aceptar esa vivienda, porque esa vivienda te la había dado el Estado.
Entonces se construyó así la Margarita, se construyeron muchas unidades habitacionales que hoy conocemos actualmente, que fueron hechas materialmente por los sindicatos, y los sindicatos a través de pues gente que tenían el acercamiento con los líderes para poder desarrollar O sea, esa vivienda. eran promotores inmobiliarios avalados por el sindicato de los trabajadores. Así es. La Riviera Naya, la Margarita, unos eran de la CROM, otros eran de la FROC, otros eran de la Así es. CCM, etcétera. Así es. Y curiosamente, los trabajadores que estaban afiliados a esos sindicatos eran los que preferentemente tenían el derecho a la vivienda, no así los que no estaban sindicalizados. Entonces era una situación en donde les daban prioridad a la gente sindicalizada, pero con esas características, ¿no? De que te doy vivienda, pero te vas a tener que ir a vivir hasta Juan de las Pitayas. Y entonces vino la desadaptación de las familias, la desintegración de los barrios, de las vecindades, de los conocidos, del ahí te encargo a mi perro, ahí te encargo a mi abuelita, me la cuidas, regreso mañana, estas cosas, y se fueron a vivir a espacios que no tenían las características ni las condiciones a las que estaban habituados. Así es, efectivamente, pero y ahí resultó otra situación en donde les resultaba, con tal de obtener la vivienda, la aceptaban, seguían pagando, pero ellos seguían habitando el inmueble donde originalmente estaban, y el que les daban lo rentaban o lo dejaban, y había muchos inmuebles, muchos condominios vacíos. Infonavit ha padecido de esa situación en donde se construyeron vivienda lejos de las unidades, lejos de las ciudades, de los municipios, de los centros de trabajo, y con tal de construir y desarrollar los programas, dar cumplimiento a lo que se tenía que hacer, pues construían a donde mejor les consideraban, sin ver realmente las necesidades de los trabajadores. Y así ha habido muchísima vivienda desocupada, a tal grado que en el sexenio de Peña Nieto, hubo una modificación a la ley de Infonavit, en donde ya se establecía perfectamente dónde se podía construir la vivienda para los trabajadores. O sea, ya no puedes hacer nada más, si tú tienes una reserva fuera de las comunidades, el Infonavit ya no te lo va a dar. Esa fue una de las razones principales por las cuales muchos desarrolladores quebraron, perdieron en la bolsa y se fueron a pique. Entonces, ya está más regulado actualmente, ¿no? Pero si revisamos la historia de Infonavit, es muy interesante cómo se ha dado a través de los años esta connotación donde los trabajadores tienen el derecho a la vivienda, y actualmente yo creo que es muy bueno cómo está operando, porque finalmente a ti te dicen, tú ya tienes el derecho a tal cantidad y puedes escoger donde tú quieras, siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas, físicas y de avalúo el inmueble. No cualquier inmueble, tiene que tener ciertas características para que el Infonavit pueda ejercer los créditos. Creo que eso es bueno para los trabajadores. Finalmente tienen esa decisión de poder decir, quiero vivir en esta parte y con estas características. Ya. Está bien. Está Entonces, bien. esa es una de las ventajas de Luis Echeverría. ¿Y por qué digo que es uno de los inmobiliarios, presidentes inmobiliarios? Pues por una razón también fundamental. Él le metió muchísimo dinero y fue el creador de Cancún. Él fue el que tuvo la idea de desarrollar Cancún. Le metió dinero a los proyectos para poderlos desarrollar, y si Cancún existe es gracias a Luis Echeverría, porque él fue el principal promotor de esa zona.
Entonces, Ya no me Quintana acordaba Roo, yo de eso, pero sí tienes razón. Ahí es donde nace Fonatur, ¿verdad? ahí nace Cancún, él se iba cada 8 días a pasarse ahí unos días, desayunaba, comía y cenaba en la playa. Por ahí debe de haber alguna entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski ahí en la playa, y plenamente un buen manjar ahí, pero de lujo. Y Cancún, pues es hermoso, sus playas eran hermosas, nadie conocíamos ni sabíamos de Cancún, y él fue el que le detonó esa zona. Y detonó otra zona también muy importante en el estado de Morelos, en Cuernavaca, precisamente en una de las zonas residenciales a la salida de Cuernavaca, crearon campos de golf muy bonitos y ahí también don Luis le metió la mano para hacer desarrollos inmobiliarios. Entonces, por eso comento que ahora que cumple sus 100 años de vida, pues ha sido uno de los principales promotores inmobiliarios que ha tenido el país. Oye, Obviamente, aunque todos los críticos hablan de todas las cosas que hizo malas, lo del bueno, no sé si, 68, bueno, los mira, halcones, todo lo de eso. Cancún es bueno. Lo de Sí. Cancún es bueno porque finalmente, pues ahí está, ¿no? También hizo un fideicomiso que no sé si te acuerdes, el famoso fideicomiso de banderas, que fue No, un no me acuerdo de rollo eso. aquel en donde, pues ya sabes cómo se manejan los fideicomisos y más los públicos, en donde más bien en lugar de servir para apoyar, sirven para sacar los fondos para cosas que no fueron hechas, ¿no? Entonces siempre ha sido los fideicomisos, quieres sacar dinero, crea un fideicomiso y por ahí nos vamos. Entonces hizo dos fideicomisos, el de banderas, que está por la zona de Nayarit, y el famoso fideicomiso de Lázaro Cárdenas Las Truchas, ¿te acuerdas también? Claro, Ese era el para desarrollar un puerto muy importante donde salía todo el producto minero hacia el oriente, que hasta la fecha sigue existiendo hasta y la es un fecha, puerto efectivamente, sí. muy Sí. importante. Entonces, claro, no emula lo que hizo Santana con toda la tierra que teníamos en México, porque sí, él nos ha ganado en vender hectáreas al por mayor en el siglo antepasado, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que quisiéramos recordar con respecto a Luis Echeverría. Está bueno, está bueno. ¿Cómo ves? Presidente Ese inmobiliario, es un dices tema tú. Es que que yo, quiero yo comentar. jamás me hubiera puesto a pensar en todas estas cosas que estás diciendo para hablar de los 100 años de Luis Echeverría. Yo pensaría en todo lo malo. Bueno, Eh, mira, Muy bien. yo nada más estoy hablando de cuestiones inmobiliarias, en Sí, otras claro, en cuestiones que función son de los políticas, inmuebles, sí, esto sí, sí, pues ha claro. sido yo creo que es un presidente que en la historia está catalogado en muchos sentidos, ¿no? Porque o sea, la economía nos la llevó al traste. Él pensó que teniendo dinero todos los mexicanos íbamos a ser felices. ¿Te acuerdas que había hasta un chiste que decía que si él siempre andaba con portafolios llenos de dinero y andaba repartiendo dinero a todo mundo? Entonces, no sé si te acuerdas que decía, voy a aventar, iba en el avión, voy a aventar no sé cuántos miles de pesos para hacer a miles de mexicanos. Hasta que alguien le dijo, bueno, ¿y por qué no mejor se echa usted, ya usted feliz a todo México, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de eso. Dentro de los chistes esos que eran de Sí, setentañero. sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Bueno, Ah, entonces bueno. eso, pero finalmente fíjate que pasando a otro tema, se ha dado mucho la cuestión dentro de los desarrolladores, de tener grupos de inversión. En estos grupos de inversión, pues te dicen, oye, dame un capital en función a un proyecto inmobiliario determinado y te ofrezco una tasa, pues más o menos atractiva para que pues tú inviertas y finalmente pues te lo respondo con, alguna, con algún inmueble. Eh, la idea no es mala, lo malo es el proceso en cómo algunos desarrolladores lo llegan a hacer. Y
no dan cumplimiento con respecto a lo que te llegan a ofrecer en algunas ocasiones, porque te hablan de una inversión inmobiliaria, pero muchas veces no te dicen cuál es esa inversión inmobiliaria. Hay otros desarrolladores que sí te dan una garantía inmobiliaria, pero específica. Esto es, voy a desarrollar un condominio o voy a desarrollar un fraccionamiento o voy a desarrollar un concepto inmobiliario de tales características y con lo que tú vas a invertir te voy a dar notarialmente esta porción. Entonces tú ya entras con un dinero, pero ya garantizado sobre un bien específico y no sobre un proyecto inmobiliario que finalmente no sabes bien a bien cómo va a ser, cómo va a resultar. Y lo tenemos a la vista en muchos inmuebles que están en lo que es Lomas de Angelópolis, que todavía no terminan por finiquitarse, y están a un 60, un 70% bueno, construidos y les falta todavía un buen trecho para llegar a las metas que ofrecieron a los inversionistas y a medida que pasa el tiempo, estos proyectos se vuelven más inviables a tal grado que llegan a ser pues un fracaso, ¿no? Y para los que invirtieron, porque pues sí, ahí está su dinero, ahí está el inmueble, pero no está terminado. Entonces sí vale la pena que se tenga mucho cuidado con quién se invierte el dinero, qué características, con qué características de inversión se van a dar los retornos de capital y sobre todo cuál es la tasa de interés que te están ofreciendo, porque muchas veces te Pues ofrecen tasas de interés. es una manera de generar proyectos inmobiliarios sin presentarse en el banco que te pide muchos requisitos y que las tasas de interés quizás sean diferentes. ¿Podría considerarse también como un lavado de dinero? No, porque mira, si tú tienes un dinero que en el banco está visto que no te da absolutamente nada, y tú lo inviertes en un proyecto inmobiliario donde te pueden ofrecer un 12, un 13%, un 14%, pues es muy atractivo. Pero hay proyectos inmobiliarios que te ofrecen el 30, el 25, el 28% o hasta el 35%. Hay que Wow. tener mucho cuidado porque finalmente son proyectos que no llegan a cumplir las expectativas de retorno de capital y de interés. ¿Por qué razón? Porque el interés que te están ofreciendo es muy alto. Entonces, ¿de dónde van a sacar ese retorno si no te dan las cuentas? Y ahí es donde vienen para abajo ese tipo de proyectos. Entonces, sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y aconsejar a nuestros clientes y a nuestros amigos que cuando tengan el deseo de invertir, pues investiguen bien la empresa a la que le van a invertir, Y que si se tiene acerquen a prestigio. los inmobiliarios que están establecidos, que tienen prestigio, que tienen... Pues mira, tenemos el conocimiento de quién es bueno y quién es malo, ¿no? Claro, Como en claro. todo en la vida, ¿no? Entonces, pues hay empresas que sí son muy confiables, en donde sí se puede meter el dinero y, y no meter el dinero nada más así porque sí. Acuérdate que hace 2 sexenios más o menos había una empresa, una empresa financiera que te daba tasas de interés muy atractivas y finalmente pues esa quebró y se quedaron colgado muchísima gente y avalada por alguno de los gobiernos estatales. ¿No Se te acuerdas quedó, de hace muchos años, 40 quizá, del caso de Gabriel Alós? sí, él empezó con ese tipo de inversiones de manera personal, muy exitosa por cierto, Muy exitosa, sí. pero, pero finalmente la ambición lo llevó a otros derroteros que desgraciadamente no le fue muy bien, pero al principio era uno de los principales promotores inmobiliarios en Puebla. Pero después han venido otros, instituciones como la de CISMA, ¿te acuerdas? En la Claro, época del licenciado Marín, que era, bueno, tenían oficinas hasta ahí en la Secretaría de Finanzas. claro. Se suponía que era una sociedad financiera Avalada respetable. por el gobierno de alguna manera.
Así es, y para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues la recomendación es esa, ¿no? De tener cuidado de nuestro dinero, ver que no porque nos ofrezcan intereses atractivos va a ser buen negocio y sobre todo investigar a las empresas o a las personas que nos están ofertando su producto, ver si en otros desarrollos han cumplido, cómo los han cumplido y en qué tiempo han recuperado su inversión. Está bien. Entonces, bueno, pues estos dos temas son los que quise tratar el día de hoy en nuestro programa que manejamos cada 8 días y bueno, pues no sé si tengas algún otro comentario. No, está bien. Son reflexiones y recuerdos de épocas pasadas que la verdad a mí se me barrió por completo que en el sexenio de Echeverría se había quedado el Infonavit, fíjate nada más, caray. Infonavit y varios desarrollos Y inmobiliarios otros, y importantes. Cancún y todo eso. Está bien. Sí. Muy bien, don Así es, Hugo Sánchez. pues Muchas a tus gracias por su órdenes. participación. Buenos días. Oración, la próxima semana tendremos algún otro tema por aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos. Buen día.